Mi padre le dio el negocio de 4 millones que construí desde cero a mi hermana porque tenía hijos. Así que me marché. Soy Selena, una mujer de 33 años que recientemente se vio envuelta en un drama familiar que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la confianza y la lealtad. Mi padre, a quien había considerado un mentor y socio comercial durante más de una década, soltó una bomba que destruyó por completo mi mundo. Permítanme pintarles el cuadro. Mi padre, Dominic, es un maestro carpintero de 65 años que ha dirigido un pequeño taller de carpintería toda su vida. Desde que era pequeña, me fascinaba su oficio, el olor a acerrín, la precisión de sus cortes, la forma en que la madera en bruto se transformaba en hermosos muebles, mientras otros niños jugaban con muñecas. Yo estaba en el taller de papá aprendiendo sobre los patrones de la veta y las técnicas de ensamblaje. Mi hermana mayor, Brittany, que tiene 39 años, tomó un camino completamente diferente. Fue a la universidad en Boston, obtuvo su título en Administración de Empresas y consiguió un trabajo corporativo en Manhattan. Al crecer, le avergonzaba el trabajo de cuello azul de papá. Se negó a contarles a sus amigos de la escuela preparatoria a qué se dedicaba nuestro padre, inventando historias sobre él como consultor de diseño de interiores, cuando ayudaba a papá en el taller los fines de semana. Britney ponía los ojos en blanco y me decía que estaba perdiendo el tiempo con trabajos pesados. Pero aquí está la cosa. No siempre fue así entre papá y Britney cuando tenía 15 años. Contrajo mononucleosis y estuvo postrada en cama durante meses. Los médicos estaban genuinamente preocupados por las complicaciones, y toda nuestra familia estaba aterrorizada de que pudiéramos perderla. Durante esas largas semanas, Britney solo quería a papá a su lado. Se sentaba con ella durante horas, leyéndole sus libros favoritos, trayéndole sopa casera, sin dejarla sola cuando tenía miedo. Se unieron durante ese tiempo de una manera que lo cambió todo. Después de que se recuperó, papá continuó favoreciendo a Britney. A pesar de que ella había crecido hasta descartar por completo su profesión, no importaba que hiciera comentarios sarcásticos sobre sus manos sucias o sugiriera que debería ascender a un trabajo de escritorio. Él todavía la trataba como si fuera lo más importante del mundo. Noté este favoritismo desde el principio. Y honestamente, me dolió. Hubo una vez en la escuela secundaria cuando llegué al campeonato estatal para mi equipo de debate. Estaba tan orgullosa. Nuestra escuela no había tenido un clasificado estatal en más de una década, cuando se lo conté a mis padres. Mamá me abrazó con fuerza mientras papá sonreía y decía, «Qué bien, cariño». Mencioné que el torneo era el sábado y que los padres estaban invitados a ver. Mamá trabajaba turnos dobles en el hospital, así que miré con esperanza a papá. Pero él dudó, mirando a mamá, quien le preguntó si podía estar allí para mí. Papá se aclaró la garganta y dijo que le había prometido a Britney llevarla de compras para los conjuntos de su entrevista universitaria. Mamá pareció molesta y le dijo que las compras podían esperar. Esto era importante. Papá asintió a regañadientes. La noche antes del torneo, mamá le recordó a papá sobre esto durante la cena. Fue entonces cuando Britney intervino, preguntando si papá realmente iba a abandonar su viaje de compras. Siguió hablando sobre cómo este era su futuro, cómo necesitaba el atuendo perfecto para causar una buena impresión y cómo había estado esperando con ansias su tiempo de padre e hija. La determinación de papá se derrumbó instantáneamente. El día del torneo, le recordé a papá una vez más antes de irme a la escuela. Me aseguró que estaría allí, que no debía preocuparme. Pero mientras estaba en ese escenario pronunciando mi argumento final, escaneé la audiencia desesperadamente buscando su rostro. Nunca apareció. Le envié un mensaje de texto a mamá diciendo que papá no estaba allí. Ella llamó de inmediato, preocupada de que algo le hubiera sucedido. Cuando llegué a casa, entré en medio de una pelea a gritos entre mis padres. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Dónde estabas? Dominic, le prometiste a Selena que estarías allí, dijo mamá furiosa. Antes de que papá pudiera responder, Britney entró cargando bolsas de compras de Nordstrom.
Luciendo completamente despreocupada, mamá se volvió hacia ella. ¿En serio? ¿Arrastraste a tu padre al centro comercial mientras tu hermana competía en el estado? Britney se encogió de hombros con esa actitud engreída que había llegado a odiar. Necesitaba ropa profesional para mis entrevistas. No es como si el debate de Selena fuera tan importante. Fue entonces cuando papá empeoró las cosas. En lugar de disculparse, defendió a Britney. Mira, no es gran cosa. Es solo un torneo de debate de la escuela secundaria. ¿Habrá otras competencias? Britney necesitaba ropa de entrevista para sus solicitudes universitarias. Estamos hablando de su futuro. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Mi propio padre estaba descartando mi logro, algo por lo que había trabajado meses para calificar, como si no significara nada. La forma casual en que dejó de lado uno de los momentos más orgullosos de mi vida me dejó sin palabras. Logré sonreír débilmente y decirle que estaba bien, que entendía, pero por dentro me estaba muriendo. Me retiré a mi habitación y lloré más fuerte de lo que había llorado en años. Mamá vino a consolarme, abrazándome mientras sollozaba por sentirme invisible en mi propia familia. Tu papá se equivocó, dijo suavemente, pero tu logro es real y estoy muy orgullosa de ti. A veces las personas cometen errores, pero eso no disminuye lo que has logrado. Este patrón se repitió a lo largo de mi vida. Papá se esforzaba por tratarnos por igual después de que mamá lo confrontaba, pero siempre volvía a favorecer a Britney, a pesar de la constante decepción. Seguí tratando de ganarme su aprobación. Realmente amaba la carpintería y la ebanistería, en parte porque parecía algo que él valoraba, pero principalmente porque encontraba verdadera alegría en crear cosas hermosas con mis manos. Después de la escuela secundaria, fui a una escuela técnica para ebanistería y diseño de muebles mientras Britney iba a su elegante universidad. Cuando me gradué, regresé a casa y comencé a trabajar con papá en su taller. Tenía 23 años. Estaba llena de energía e ideas, lista para ayudarlo a hacer crecer lo que siempre había sido un pequeño negocio local. Papá tenía 2 empleados a tiempo parcial y tal vez 6 clientes habituales cuando comencé. Pero tenía una visión. Introduje el marketing digital. Inicié una cuenta de Instagram mostrando nuestro trabajo y me puse en contacto con diseñadores de interiores y contratistas. En un año, triplicamos nuestra base de clientes. Durante la siguiente década, vertí mi corazón y mi alma en transformar el pequeño taller de papá en un próspero negocio de muebles y ebanistería. Pasamos de $180,000 en ingresos anuales a poco menos de 4 millones el año pasado. Ahora empleamos a 28 personas y tenemos una lista de espera de 6 meses para muebles personalizados. Si bien papá todavía hace la carpintería práctica que ama, yo me encargo de todo lo demás: relaciones con los clientes, consultas de diseño, desarrollo de negocios, marketing, finanzas, trabajo 60 horas a la semana, divididas entre el taller y nuestro nuevo espacio de oficina. Este negocio se convirtió en mi bebé, la obra de mi vida, mi futuro. El año pasado, todo cambió cuando papá solicitó el divorcio de mamá. Habían estado discutiendo cada vez más a lo largo de los años, y su matrimonio finalmente llegó a su punto de quiebre. Fue devastador para nuestra familia, pero honestamente, no me sorprendió por completo. Lo que sí me sorprendió fue lo rápido que papá comenzó a salir después de que se finalizó el divorcio. Pasó por una serie de relaciones con mujeres lo suficientemente jóvenes como para ser sus hijas, cada una más preocupada por su nueva riqueza que por cualquier otra cosa. Hace 5 meses, papá nos llamó tanto a Britney como a mí para lo que dijo que era una cena familiar importante. Nos reunimos en su nuevo condominio, un lugar elegante y moderno que no se parecía en nada a la acogedora casa familiar en la que habíamos crecido. El ambiente era tenso desde el momento en que nos sentamos. Papá se aclaró la garganta y anunció: tengo algo importante que contarles a las 2. Vanessa y yo nos casamos el fin de semana pasado. Britney y yo intercambiamos miradas de sorpresa. Vanessa, su última novia. Tenía solo 31 años, solo 2 años menos que yo.
Era una ex-influencer de Instagram que había estado encantando a papá durante los últimos 6 meses con su charla sobre vivir la vida al máximo y merecer lo mejor. ¿Te casaste sin invitarnos?, pregunté, tratando de procesar esta noticia. Papá se puso a la defensiva. Queríamos algo pequeño e íntimo. Ya saben cómo es Vanessa con las grandes multitudes. Sabía exactamente cómo era Vanessa. Era calculadora y manipuladora. Pero papá estaba demasiado enamorado para verlo. Pero esa no fue la peor parte de su anuncio. También he estado pensando en la planificación de la sucesión para el negocio, continuó papá. Su tono se volvió más serio. He tomado algunas decisiones sobre el futuro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de 10 años de construir esta empresa juntos. Este era el momento que había estado esperando. Esperaba que discutiera la transición de más responsabilidad hacia mí. Tal vez incluso haciéndome socia. En cambio, dio el golpe que lo cambiaría todo. Selena, he decidido que, dado que no estás casada y no tienes hijos, no heredarás el negocio. Se lo voy a dar por completo a Britney. La habitación dio vueltas a mi alrededor. No podía respirar. ¿Qué? Logré susurrar. Britney tiene una familia. Su esposo, David, y sus 2 hijos necesitan la seguridad financiera. Ella puede llevar el negocio a nuevas alturas con su experiencia corporativa. Lo miré fijamente con incredulidad. Papá, yo construí este negocio contigo. Le he dedicado toda mi vida adulta. ¿Cómo puedes simplemente? Puedes seguir trabajando en tu puesto actual bajo la administración de Britney. Interrumpió. Pero la propiedad pasa a tu hermana. Eso es definitivo. Me volví hacia Britney, esperando desesperadamente que hablara por mí, que mostrara algo de lealtad fraternal. En cambio, se sentó allí en silencio, evitando mi mirada. Ella realmente iba a dejar que esto sucediera. Esto no es justo, dije, con la voz quebrada. He dado todo a este negocio. ¿Qué pasa con mi futuro? ¿Mis sueños? La respuesta de papá fue fría y definitiva. La vida no siempre es justa. Selena, la familia es lo primero y Britney tiene una familia que mantener. La traición caló más hondo que cualquier herida física. Esto no se trataba solo del negocio. Se trataba de toda una vida de ser la segunda mejor, de que mis contribuciones se minimicen, de nunca ser suficiente a los ojos de mi padre. Miré a Britney una vez más, suplicándole en silencio que dijera algo, cualquier cosa, pero ella solo miró sus manos, probablemente calculando cuánto dinero estaba a punto de heredar. Bien, dije en voz baja, levantándome de la mesa, si así es como lo quieres. Salí de ese condominio sabiendo que nunca volvería. El camino a casa fue un borrón de lágrimas e ira. 10 años de mi vida desperdiciados. 10 años de construir algo hermoso. Solo para que me lo arrebataran porque había tomado la decisión de concentrarme en mi carrera en lugar de apresurarme a contraer matrimonio y tener hijos. Esa noche, llamé a mamá y le conté todo. Estaba tan sorprendida como yo. Nunca pensé que haría algo tan cruel, dijo, con la voz llena de decepción. Darle todo el negocio a Britney en lugar de dividirlo equitativamente entre ustedes dos. Es desmesurado. Me habría parecido bien una división del 50-50, le dije entre lágrimas, o incluso del 60-40 a su favor, pero dejarme completamente fuera después de todo lo que he hecho. Mamá guardó silencio durante un largo momento. Entonces su voz se volvió más fuerte, más decidida. ¿Sabes qué? Tal vez esto sea una bendición disfrazada. Tienes 10 años de experiencia, habilidades increíbles y una reputación en esta industria. ¿Por qué no empiezas tu propio negocio? La mitad de esos clientes probablemente te seguirían de todos modos. Sus palabras despertaron algo en mí. Si papá pensaba que podía simplemente descartarme como un trozo de chatarra de madera, estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. Durante la última década, había sido inteligente con mi dinero, había ahorrado más de $300,000 viviendo modestamente mientras reinvertía la mayor parte de mis ganancias en el negocio. Era más que suficiente para comenzar mi propia empresa. A la mañana siguiente,
Comencé a hacer llamadas. Me puse en contacto con nuestros clientes más importantes, los que yo había traído personalmente. Las relaciones que había construido durante años de servicio excepcional. Expliqué la situación honestamente. Papá estaba pasando el negocio a mi hermana y yo estaba comenzando mi propia empresa. La respuesta fue abrumadora. Cliente tras cliente expresó su lealtad a mí personalmente. Habían trabajado conmigo durante años. Confiaban en mi sentido del diseño y apreciaban mi atención al detalle. Muchos de ellos ni siquiera habían conocido a Britney. Trabajamos contigo, no con tu padre, dijo Margaret Chung, quien nos había encargado 3 cocinas personalizadas a lo largo de los años. Si vas a empezar tu propio negocio, te seguiremos. En una semana. Tenía compromisos del 65% de nuestra base de clientes. Estos no eran solo clientes, eran personas que se habían convertido en amigos, que confiaban en mí con sus proyectos más importantes, que sabían que siempre entregaría un trabajo excepcional. La voz se corrió rápidamente por nuestra industria. Varios de nuestros artesanos más talentosos se acercaron a mí en privado, expresando interés en saltar del barco. Habían visto la escritura en la pared con Britney a cargo y yo desaparecida. El negocio tendría dificultades. 2 semanas después, presenté mi carta de renuncia a papá. Estaba furioso. No puedes simplemente abandonar el negocio ahora. Gritó por teléfono. Tenemos contratos que cumplir. Te estoy dando un aviso de 2 semanas, dije con calma. Eso es más de lo que me diste tú cuando decidiste entregar la obra de mi vida a alguien que nunca ha pasado un día en el taller. Esto es sabotaje, gritó. Esto es negocio, respondí y colgué. Comenzar Selena's Custom Creations fue simultáneamente lo más aterrador y lo más emocionante que había hecho en mi vida. Encontré un espacio de taller perfecto en un antiguo almacén convertido, completo con luz natural, techos altos y espacio para crecer. El alquiler era razonable y la ubicación era en realidad mejor que la tienda de papá. Mis primeras semanas fueron un torbellino de actividad. Contraté a 3 de los mejores artesanos de papá que decidieron dar el salto conmigo. María Santos, que había estado en la empresa durante 8 años. Se convirtió en mi gerente de producción. Jake Thompson, un maestro ebanista, aportó su increíble atención al detalle, y Lisa Park, una joven pero increíblemente talentosa acabadora de madera. Completó nuestro equipo central. Los clientes que se habían comprometido a seguirme fueron fieles a su palabra. En un mes, tenía suficientes pedidos para mantenernos ocupados durante 3 meses seguidos. Mi teléfono sonaba constantemente con nuevas consultas. El boca a boca en el mundo de los muebles personalizados viaja rápido, y mi reputación por el trabajo de calidad me precedió. Mientras tanto, escuché por la vid que el negocio de papá estaba en problemas. Britney se había mudado de regreso de Nueva York con su familia, esperando entrar en una empresa próspera, pero no sabía nada sobre carpintería, nada sobre la administración de artesanos, nada sobre las relaciones que mantenían a los clientes regresando. Mamá me daba actualizaciones cuando la llamaba. Tu hermana se ha estado quejando de que los clientes restantes exigen trabajar contigo específicamente, me dijo una noche. Está descubriendo que no es tan fácil como pensaba. No me complací en sus luchas, pero me sentí reivindicada. Este negocio no se trataba solo de dinero, se trataba de relaciones, artesanía y reputación. No puedes simplemente heredar esas cosas. 3 meses después de mi nueva empresa, no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba prosperando. Habíamos completado varios proyectos importantes que tenían a nuestros clientes entusiasmados con nuestro trabajo. Había conseguido un contrato con una cadena de hoteles de alta gama para diseñar muebles personalizados para las renovaciones de su vestíbulo. Mi cuenta de Instagram había ganado miles de seguidores, y los diseñadores de interiores se estaban acercando desde 3 estados de distancia. La parte más satisfactoria no fue el éxito financiero, fue la libertad creativa. Por primera vez en años, estaba diseñando piezas que realmente me emocionaban, superando los límites de lo que era posible con la madera y la artesanía, sin el enfoque conservador de papá que me frenaba.
Estaba creando muebles que eran funcionales y artísticos. Una noche, mientras terminaba una mesa de comedor particularmente compleja, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era de papá. Selena, necesitamos hablar. El negocio está en problemas y creo que podemos resolver algo. ¿Puedes venir a cenar este fin de semana? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Parte de mí quería ignorarlo, dejar que resolvieran sus propios problemas, pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba trabajar junto a papá en su taller, aprender de él, compartir la alegría de la creación. Quería escuchar lo que tenía que decir, en contra de mi buen juicio. Acepté reunirme con él. Entrar al condominio de papá ese sábado por la noche se sintió como entrar en una trampa. En el momento en que vi a Britney sentada en la mesa del comedor, supe que esto no iba a ser la disculpa sincera que secretamente había esperado. Papá parecía más viejo de lo que recordaba, estresado y desgastado. Britney parecía frustrada y a la defensiva. El ambiente era tenso desde el momento en que me senté. Me alegro de que hayas venido, comenzó papá, con la voz cuidadosa y medida. He estado pensando mucho en lo que sucedió entre nosotros, y quiero encontrar una manera de seguir adelante. Levanté una ceja, esperando que continuara. El negocio está luchando sin ti. Admitió, hemos perdido más clientes de lo que anticipamos, y los que se quedaron te están pidiendo específicamente, creo que podemos llegar a un acuerdo. Aquí viene, pensé, la verdadera razón de esta cena. Estoy dispuesto a perdonar lo que pasó, continuó papá, si vuelves al negocio. Podemos dejar atrás todo este desastre y volver a construir algo grandioso juntos. No podía creer lo que estaba escuchando. Perdonar lo que pasó, ¿quieres decir perdonarte por robar la obra de mi vida? Britney intervino, con la voz aguda y acusadora. Tú tomaste a nuestros clientes, Selena, saboteaste el negocio por despecho. No tomé nada. Le respondí, esos clientes eligieron trabajar conmigo porque yo soy quien construyó relaciones con ellos. Eres bienvenida a intentar recuperarlos si crees que puedes hacerlo mejor. Papá levantó la mano, tratando de recuperar el control de la conversación. Mira, no quiero que el negocio familiar fracase. Ha sido la obra de mi vida, y ahora es como financio mi jubilación. Vanessa me dejó debido a todo este estrés financiero, y solo quiero disfrutar de mis años dorados en paz. Ahí estaba, la verdadera motivación. Esto no se trataba de familia, se trataba de dinero. Así que deja de ser egoísta y vuelve a trabajar para tu hermana, continuó papá. Todos podemos beneficiarnos de este arreglo. La audacia de esto me dejó sin aliento, después de todo lo que me habían hecho pasar. Querían que volvieran hasta que arrastrarme y los salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Me levanté, con mi decisión clara como el cristal. He terminado con esta conversación. He terminado con todos ustedes. Selena, espera, comenzó papá. No, dije con firmeza. Construí mi propio negocio de la nada una vez. Puedo hacerlo de nuevo, pero no seré manipulada para salvar el tuyo. Salí de ese condominio por segunda y última vez, sabiendo que nunca miraría atrás. Los meses que siguieron fueron un borrón de crecimiento y éxito. La noticia de mi confrontación con papá y Britney se extendió por nuestra industria. Y sorprendentemente, generó aún más negocios. La gente respetaba el hecho de que me había defendido y construido algo nuevo en lugar de aceptar un trato injusto. Mi negocio explotó. Nos mudamos a una instalación más grande. Contratamos a 10 empleados más y teníamos una lista de espera que se extendía durante 8 meses. Fui presentada en la revista Fine Woodworking y Interior Design Quarterly. El contrato de la cadena de hoteles condujo a 3 proyectos comerciales más importantes. Pero la victoria personal fue aún más dulce. Había comenzado a salir de nuevo. Algo que había descuidado durante mis años de concentrarme únicamente en el negocio. Conocí a David Rodríguez, un arquitecto que entendía y apreciaba mi pasión por la artesanía.
Habíamos estado juntos durante 8 meses y estaba más feliz de lo que había estado en años. Mientras tanto, el negocio de papá continuó deteriorándose. Mamá me mantuvo actualizada sobre la situación, aunque le había pedido que no se sintiera obligada a hacerlo. Tuvieron que despedir a 6 empleados el mes pasado, me dijo durante una de nuestras llamadas semanales. Britney ha estado tratando de manejar todo, pero está superada. Está hablando de vender el negocio a una empresa más grande. Sentí una punzada de tristeza. No por papá y Britney, sino por los empleados que estaban sufriendo debido a sus malas decisiones. Varios más de sus artesanos se habían acercado a mí sobre trabajos, y había podido contratar a Kuman a algunos de ellos. 6 meses después, mamá llamó con la actualización final. Vendieron el negocio a Morrison Furniture Corporation. Tu padre no obtuvo mucho por él, aparentemente. La base de clientes y la reputación se habían deteriorado demasiado. La mayor parte de lo que obtuvo se destinó a honorarios legales del divorcio de Vanessa. Sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio de que la saga finalmente había terminado. Tristeza por la pérdida de lo que una vez fue un hermoso negocio familiar. Pero sobre todo, me sentí orgullosa. Había tomado la peor traición de mi vida y la había convertido en lo mejor que me había pasado. Hoy en día, Selena's Custom Creations emplea a 35 personas y genera más de 12 millones en ingresos anuales. Nos hemos expandido al diseño de muebles comerciales y tenemos clientes en todo el país, pero lo más importante, es un lugar donde se valora la artesanía, donde los empleados son tratados de manera justa y donde cada pieza que sale de nuestro taller es algo de lo que estamos orgullosos de poner nuestro nombre. Estoy planeando proponerle matrimonio a David el mes que viene. Estamos hablando de formar una familia, y sonrío cuando pienso en enseñar a mis futuros hijos el oficio que tanto amo. Crecerán sabiendo que el trabajo duro, la integridad y defenderse a uno mismo son los verdaderos cimientos del éxito. En cuanto a papá y Britney, ocasionalmente escucho actualizaciones a través de amigos en común. Papá terminó aceptando un trabajo con Morrison Furniture, trabajando en el mismo taller que una vez fue suyo. Pero ahora como empleado en lugar de jefe, Britney se mudó de regreso a Nueva York y regresó a la contabilidad corporativa. A veces me pregunto si alguna vez piensan en lo que podría haber sido si me hubieran tratado de manera justa desde el principio. Pero luego miro a mi alrededor el negocio que he construido, el equipo que he reunido y la vida que he creado. Y me doy cuenta de que su traición fue en realidad el mayor regalo que pudieron haberme dado. Me obligó a descubrir lo fuerte que realmente soy. Y esa es una lección que vale más que cualquier herencia.